En este edificio sí hay energías muy fuertes. Y me dice, ay, me da mucha pena, pero pues escucho que estás despierta, pues para avisarte que la señora del 4B ya se acaba de ir, acaba de morir y pues bueno, va a estar hasta las 8 de la mañana por si te quieres ir a despedir. Si no tienes una preparación, si no sabes hacer un círculo para que no entre nada, si no sabes llamar a una deidad para que te esté cuidando, no es como porque se puede entrar cualquiera. Es que tu abuelo te está pidiendo perdón por el abuso que le hizo, que te hizo a ti y a tu prima. Para nosotros las brujas, el caldero significa como el útero materno. O sea, se realizan rituales satánicos, hay más muertes, no sé si puedo decir esa palabra, pero de animales. Los huevos de gallina negra en los mercados se terminan y empieza la época oscura. Estilo de vida sostenible, hábitos de consumo, espacios sustentables, orden y decoración, sexualidad y ecología emocional, alimentación consciente y mucho más. Yo soy Miriam Bejarano. Y yo Marcela Beltrán. Esto es Un Café con Mija. Estamos a un día de fechas muy importantes en el año, como es el 31 de octubre, el Día de Muertos, después ya se nos vino Navidad, pero para el día de hoy queremos hablar nuevamente con Erika, porque el 31 de octubre tiene como muchas historias alrededor. Se dice que se abren puertas energéticas, se dicen que hay energías como feas, como oscuras esos días. Por ahí leí que es cuando más misas satánicas se realizan. ¿Qué tanto es cierto esto, Eri? Sí, es muy, muy cierto. O sea, se realizan rituales satánicos, hay más muertes, no sé si puedo decir esa palabra, pero de animales. Gatos negros, palomas negras, los huevos de gallina negra en los mercados se terminan. ¿Por qué? Porque es una fecha en donde se acaba la luz, la época oscura, la luminosidad, y empieza la época oscura. Esta época empieza desde el cambio estacional del verano en Mabón. Ahí empieza a oscurecer la energía de los días. Entonces, por eso sí, tú lo que leíste es muy cierto. Empieza a ver, la energía es más tensa y empieza a ver este tipo de rituales que no nada más hay ese tipo de rituales. Hay muchísimos rituales más que se pueden hacer en esta época del año para otras cosas. Es Noche de Brujas. Noche de brujas. Y así, o sea, yo tengo la imagen de mujeres alrededor de una cacerola. Ajá, un caldero. De un caldero, ahí, ¿no? Preparando una pócima. Me imagino que es una manera de caricaturizar algo, pero ¿qué hay de eso? ¿Qué tan cierto es? Sí. Para nosotras las brujas, el caldero significa como el útero materno, de donde nacen las cosas, de donde provienes y renacen en otras formas o en otras maneras. El caldero en tiempos antiguos lo usaban para la abundancia, para ahí transformar los alimentos y poder darle comida a todos en una familia o en una comunidad. El caldero también se usaba para hacer, ahora le decimos pócimas mágicas, pero para ellos eran sus remedios herbolarios para curarse, porque era lo único que había en ese momento, muchas cosas que hervir, y es un símbolo de transformación y un símbolo de volver a nacer. Entonces sí, es un símbolo 100% brujil. ¿Y tiene que ver entonces con sanación? Claro, claro. Todos los cambios estacionales que hay a lo largo de la rueda del año que usamos las brujas, que son sabbats y que festejamos cambios estacionales o cambios entre los cambios estacionales, se usan para morir y renacer o para renacer. Entonces el caldero es un símbolo sagrado de ese tipo de magia, una magia natural que se usa para poder renacer en esta vida todo el tiempo,
porque renacemos todo el tiempo. Tú te duermes y literalmente estás muerta. Y cuando amanece el nuevo día, volviste a nacer. Pareces. Oye, Eri, y por ejemplo, tú al ser bruja, ¿tú qué haces el 31 de octubre? Así con tu familia, con tu esposo, ¿qué hacen? Bueno, nosotros el 31 de octubre celebramos el Año Nuevo de las Brujas. Okay. Nosotros no lo festejamos el 31 de diciembre para amanecer el 1 de enero. Nosotros lo celebramos el 31 de octubre. Es una fiesta en donde haces invocaciones a tus ancestros, a tus protectores, a esos espíritus familiares que necesitas que vengan para que te abran el camino, para que te den luz en algo, o simplemente para saber cómo están ellos en el otro plano. Entonces, ¿cómo lo celebramos? Bueno, pues hacemos rituales, bajamos deidades. Hay un ritual que se llama el ritual de Merlín, este mago memorable, que al final Merlín es un nombre, pero es una energía sagrada. Tú le puedes dar nombres a muchos dioses, pero al final es una energía. El velo entre los mundos en ese día es casi transparente, es una cosa que se puede sentir y se puede empezar a sentir desde antes, desde el cambio estacional del verano, ya empiezan las épocas oscuras. Pero entonces, el 31, el velo entre los mundos es nada. Aquí tienes al espíritu, el alma, aquí tienes al protector. Eso que no ves cotidianamente, lo puedes ver ese día. Entonces, bajas a esta energía fuertísima que es Merlín, que es el sabio y el que contiene toda la energía de todos los tiempos que se ha recabado para hacer magia. Y le pides que te ayude a bajar o a traer a este camino a tus muertos. Y así lo celebramos. Es que sabes que está muy cañón, que no sé si es casualidad o vaya, ¿qué es para nosotros el Día de Muertos? O sea, en realidad es también esta, sí, como esta época en donde les ofrecemos, o sea, les preparamos una ofrenda. Ajá. Y entonces esperamos a que vengan a visitarnos y encuentren cosas que les gustaban. Vaya, o sea, como pensando, entonces, no sé, las culturas prehispánicas o como si a lo largo del mundo o del continente se percibiera. Claro. ¿No? O sea, porque, pues, vaya, no es que sea ese día, sino que te entiendo que empieza el 22 de septiembre. La época oscura. La época oscura, en donde se empieza, vamos a decir, me lo estoy imaginando así, a adelgazar el velo entre este mundo y el de ellos. Y entonces, pues, colocamos tan cerca, ¿no? Estas fechas como diciendo, hoy es cuando está más delgado y cuando es más fácil para ellos, tal vez. Cruzarlo. Claro. Así es. Y no nada más es aquí en México, es en todo el mundo. Bueno, por lo menos en nuestro meridiano, porque acá abajo ellos celebran, o sea, sí está esa energía, pero es de diferente manera. Cuando alguien se muere, inconscientemente, se llaman también arquetipos, inconsciente colectivo y todas estas cosas, empiezas a percibir una energía baja. Cuando empieza el verano, que empieza la época oscura, la energía baja, general. El otoño. Del otoño, toda la energía baja. Es una época de descanso. Es una época en donde ya trabajaste a lo largo de los meses con luz y ahora lo que quieres es descansar. La propia tierra descansa. Ya la tierra ya no te da los frutos porque ya el sol ya no está en su mejor esplendor. La gente está cansada de haber trabajado en la época luminosa y por eso estos espíritus que ya no están en este plano, que viven como en un plano relativamente oscuro, es más fácil de que vengan. Cuando tú bajas tu energía, y no me refiero a bajarla de vibración, cuando tú bajas a tu energía de descanso, te conectas más con otros planos. Es como cuando entras al sueño REM, que empiezas a soñar cosas. Es
Sí, la fase en donde empiezas a dormirte y brincas al sueño profundo. Es una rayita. Y en esa rayita tú puedes conectar con tus muertos, con tus guías, con tus protectores, con los ángeles. En esa rayita en donde tú sabes que estás empezando a dormirte, pero que también estás despierta. Eso sería lo que pasa el 31 de octubre con las energías de muerte. Porque al final la muerte está allí, pero es otra vida que no conocemos, por eso da mucho miedo a veces, ¿no? Pero es otra vida. Y también es por eso que están tan juntas las fechas entre el 31 de octubre, que ubico que es una tradición europea, o sea, que vino de allá, y con la del 1 y 2 de noviembre, que pues es ahí, me parece que una fusión prehispánica con española, etcétera. Sí es una fusión, pero no tanto con la española. O sea, esta tradición de Halloween, que para nosotros es Samhain, vino de los celtas hacia abajo. Vamos a recordar que los celtas también tuvieron cierto territorio en España, en Francia, esta parte de Bilbao, esta parte de San Juan de Luz en Francia, este tipo de cosas, bajaron hasta acá. Entonces, no es que todavía haya sido una tradición española, es que era una tradición celta que llegó a territorio español como lo conocemos ahora. Y entonces cuando llegan a América se fusiona, pero la energía es la que se percibe. Nuestros ancestros aztecas, mixtecas, toltecas, todos estos prehispánicos, ya percibían esta energía, por eso también festejaban como en el mismo día o celebraban como en los mismos días. Se llama inconsciente colectivo. No se conocían, no sabían cómo festejaban del otro lado, pero la energía es algo intrínseco que no se puede negar de ninguna manera. Y que también me parece que es una misma lógica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor ellos de una manera mucho más dramática sienten el cambio de estaciones, pero pues aquí también se siente. Entonces, o sea, como que la lógica en donde sí los días son más cortos, en donde la temperatura es más baja, claro, o sea, es algo que aquí está presente. Es un descanso al cuerpo. Y a veces no hace falta ningún ritual para percibir las almas que andan visitando las casas, a las personas. Es muy fácil sentir o soñar ancestros que no conociste. Están aquí. O sea, tú puedes estirar la mano y te puede tocar. Están aquí. Siento que en las zonas arqueológicas eso es especialmente, ¿no? Fuerte o intenso. Es intenso porque son lugares de poder. Eran ciudades que después se empezaron a convertir en lugares de culto y de poder. La misma forma de la pirámide atrae muchas cosas, pero también te puede quitar muchas cosas. Cuando tú vas a un lugar de culto, hay que saber bien cómo vas. Hay que saber cómo vas con tu energía, porque entonces puede pasar o lo mejor o lo peor. Se te pueden pegar cosas. Se te pueden pegar espíritus que ni siquiera son tuyos. Pero hay almas que sus parientes nunca hicieron nada por ellas. Y entonces cuando ven a un ser de luz, se te pega porque lo que necesita es luz. Para dos cosas, o para seguir estando en este plano carnal, o para poder trascender al otro plano. Entonces, esto de ir a las pirámides y a estos lugares sagrados, sí, pero si estás en desequilibrio, mejor no vayas. Mejor no vayas. Y aparte es como, no sé, las pirámides de Egipto, y que también pasaban en Mesoamérica, que pues al final eran tumbas también muchas veces. Entonces, pues sí, toda esa energía, pues por supuesto que estaba ahí. Está allí. Ajá. Y sigue estando allí. Es como ahora que se celebró o se conmemoró lo del temblor del 85. Aparte estábamos ya en el cambio estacional, porque el cambio estacional es por ejemplo, en verano, para cambiar a otoño, 22 de septiembre. Estos cambios estacionales, la energía se empieza a sentir unos 5 días antes. Entonces, el 19 de septiembre es un día
en el que ya los espíritus y toda la gente que murió en ese día, en los lugares, empieza a venir. Empieza a venir antes de que llegue el 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Ya los empiezas a sentir. Y habrá algunos que no sepan que ya no están ¿Muertos? Sí. Sí. Hay muchos que no saben que están muertos y hasta que los tienes que, a ver, cuando alguien se muere, mucha gente llega conmigo porque quiere hablar con su difunto. Cuando el difunto se murió hace 3 días, una semana, un mes, tú no puedes intervenir en la energía de ese difunto porque él está en este plano recorriendo los pasos que dio cuando estaba vivo para poder cerrar su ciclo. Y después, entonces, ya puedes interferir y poder hablar con esa persona. Yo soy viuda, entonces un día cuando se murió mi marido, al otro día despierto y lo veo cómo iba caminando al vestidor y venía haciendo su misma rutina de todos los días. Y se sentaba en la cama. Y él nunca me veía, no me veía. Y yo no le quería hablar, porque yo dije, si le hablo, él no se había dado cuenta que estaba muerto. Él hacía su misma rutina. Se paraba de la cama, entraba al vestidor, entraba al baño, regresaba por el vestidor, se volvía a sentar en la cama y se desaparecía. Y así duró como 3 días. Hasta que como al cuarto, es que no me acuerdo bien, cuarto, quinto día. ¿Hace cuánto eres viuda? Hace 5 años y medio. Nada. Soy recién viuda. Pero un día me despierto, él se para como todos los días y yo lo veo como entra al vestidor, regresa, se sienta en la cama y ahí sí me volteó a ver. Me volteó a ver y se dio cuenta que estaba muerto. O sea, no se había dado cuenta. Y yo no podía interrumpirlo para decirle, ya no estás aquí. Sí, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete. No. No ¿Y había por qué manera. pasa eso, Eri? Porque, por ejemplo, mi marido muerto, o sea, así le digo yo, no, aunque suene raro, pues no se quería morir. Claro. No se quería morir, tenía 2 hijos, tenía una mujer, tenía una carrera súper exitosa y de repente se muere. Y él no esperaba morirse ese día. Él sabía que iba a trascender pronto, pero no esperaba morirse ese día. O sea, tiene que ver como con la manera en la que pasa. Claro. Vaya, pero él sabía, o sea, de que tenía como algún diagnóstico. Sí, Okay. sí. O sea, sí, él sabía que se tenía que morir pronto, pero ese día fue una sorpresa. O sea, yo creo que él esperaba un proceso de ir perdiendo más energía, más fuerza, y se muere así, un día cualquiera. Él no lo esperaba. Y entonces cuando la gente no espera la muerte, que tiene un accidente, que se quema el coche, la casa, lo que pasó ahora, que descansan en paz, lo de la Iztapalapa, es gente que no se esperaba su muerte, no se esperaba trascender. Y entonces pueden andar vagando y no darse cuenta que ya trascendieron y hacer su misma rutina de todos los días hasta que les caiga el 20 en el otro plano, que ya murieron. Y ahora sí que tú no puedes intervenir ahí. No. Lo único que tú puedes hacer es darles luz. Esto de prender las velas, esto de rezarles el rosario, cada quien como sea en su tradición, en su religión, es darle luz. Y entonces en una de esas ellos se van a dar cuenta. Y entonces empezarán su proceso ya en el otro plano. Su proceso para trascender a donde tengan que ir. Uh-huh. Entonces, realmente cuando tienes estas como visiones de personas trascendidas, son personas que están como atoradas en este plano, que entonces no han podido tener como ese proceso para trascender. Para ¿no? trascender. Ok. Exactamente. Aunque hay otros, es que hay muchas clases de espíritus. Ok. Hay otros que saben que están en el otro plano ya y no se quieren ir. Y se arraigan a la tierra por cualquier cuestión. Tenemos que entender que tú cuando mueres, sigues siendo la misma persona que eras en esta vida. Esa conciencia no cambia.
es la misma. O sea, si en esta vida fuiste malo, despiadado, travieso, o muy bueno, o muy llorón, o lo que tú quieras, esa misma conciencia es la misma conciencia que está en el otro plano. Como onda que se puede interpretar como el karma. O sea, que es como tu impresión última en vida para tus vidas tus futuras. próximas. O sea, sí, porque cuando esa persona que sí se da cuenta y ya quiere trascender, es cuando empieza a trabajar el karma. ¿Ok? Pero antes todavía no está el karma, simplemente es tu manera de ser. Aquí fuiste egoísta, fuiste avaro, fuiste terco. Entonces, esas cosas se quedan aquí. Y hay espíritus que dicen, esa era mi casa, ¿yo por qué la voy a dejar? Yo la construí, me costó mucho esfuerzo o mucho dinero. Y no se van, porque es su casa. Sienten que todavía es su propiedad. Y es tanto que no se van. Hay gente que se dedica a hablar con estos difuntos y explicarles que se tienen que ir a la luz porque si no nunca van a dejar a descansar en paz y que tienen que hacer un proceso de luz, bla, bla, bla. Y hay gente, espíritus, que lo entienden y se van. Pienso en la película de los otros. El de Nicole Kidman, buenísima. con sus niños. Ajá. No, así de que, no, pues aquí es nuestra casa. Ajá. De estos que hacen, quién sabe. Ajá, así es. Exactamente. Siempre la realidad supera la ficción, está muy cañón. Así es. A mí me tocó un día ir a una casa, aparte me llamaron para estas fechas. Sí, y ya les platiqué en el otro episodio que tuvimos que yo no me puedo negar a ir cuando me piden ayuda. O sea, no puedo, o sea, ni modo, pues ya me armo de valor y voy. Porque aunque yo me dedique a esto, no quiere decir que no me dé miedo, ¿eh? Eso se los tengo que aclarar. No quiere decir que no me dé miedo. Y yo soy una mujer que ve todo el tiempo espíritus. Entonces yo duermo con la luz prendida. Okay. Porque si yo duermo con la luz apagada, se presentan. Okay. Porque tú cuando duermes estás muy vulnerable. Ataques psíquicos, ataques de otros brujos, a espíritus. Yo duermo con la luz prendida. O sea, ni modo, así es. Okay. Entonces, una vez me tocó que me mandaran así de, puedes ir a la casa porque no se va el espíritu. Y nos molesta, y nos molesta, y nos molesta. Acabamos de comprar la casa y no sabemos qué pasa. Ahí va la Erika. Y sí, era un señor que construyó la casa. Okay. Y no se quería ir. Y cuando vino y habló conmigo, me dijo, es que es mi casa. Yo no la voy a dejar. Y le dije, es que no, ya no es tu casa. Tú te moriste. Y me dijo, no, yo no me he muerto. ¿Cómo no? Ya te moriste. Le dije, a ver, levanta eso que está ahí. ¿Qué? Eso, levántalo. Era una cuchara, me acuerdo. Pues no la podía levantar. Y ahí se dio cuenta que ya no estaba en este plano. Pero ese señor tenía como 30 años de muerto. Y seguía anclado a este plano. Así. Esto de que lo que posees te posee, ¿no? O sea, al final él en su es mi casa estaba atrapado en esa casa. Atrapadísimo. Y por eso es como muy importante estas cuestiones como de lo que decías de rezar el rosario, prender velas, me resuena entonces al 1000% la ofrenda de Día de Muertos, o sea, al final es ayudarlos. Claro. En todos sentidos. Sí, exacto. En la religión que sea, cuando tú rezas, lo que sea, o repites algo que rima, que emite una vibración, lo que estás haciendo, un mantra, es propiciar un estado de vibración que te puede llevar a otros planos. Es como cuando meditas, ¿no? Entonces te conectas de otra manera y ellos, les acabo de decir, que siguen teniendo conciencia. No es un cuerpo físico, pero la conciencia sigue existiendo. Entonces es cuando les hace clic y entonces dicen, no, pues sí es cierto, ya me morí. Ya no estoy en este plano y me tengo que ir. Hay quien no se va, ¿eh? O sea, de verdad son necios y dices, bueno, quédate, pero no molestes. ¿No? Bueno, se quedarán.
pero la mayoría de las veces sí se van porque para ellos es un tormento. Es agotador agarrar energía de alguien más para poder seguir moviendo o viviendo en este plano. Oye, ¿y tu esposo lo sigues viendo después de Sí. 5 años, dijiste? Sí, 5 y Ok. medio. Sí, él vive conmigo. Él vive conmigo. Pero él ya se dio cuenta y quiere estar. Él no se quiere ir, o sea, hay espíritus como el de mi marido que van y vienen entre los mundos. Ya tienen conciencia de que ya no viven aquí, que ya no son espíritus encarnados o almas encarnadas y pueden ir y venir entre los mundos. Y mi marido va y viene entre los mundos. Cuando yo lo llamo o le digo, oye, pasa esto, necesito esto, los niños así, bla, 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 viene y sigue aquí conmigo. Y aparte sus cenizas las tengo en la casa. Mucha gente va a pensar que qué señora tan egoísta, pero él y yo hablamos, pues sí hablamos. Y él me dijo, yo no me voy a ir hasta que los niños estén bien, todo esté resuelto y todo esté en paz. Y por eso sigue viniendo. Pero pues nunca va a pasar eso, ¿no? O sea, vaya, pensándolo como la vida misma es un proceso. O sea, el día que todo esté en orden, no va a llegar. O sea, como pensando en ¿y qué tal si tú, no sé si 5 años es pronto, pero pues qué tal si tú conoces a alguien y de pronto te mueve o quieres ganas de abrazar, ¿sabes? De besar. O sea, es algo, es una necesidad o es... Humana. Claro, o sea, es Ajá. algo que, ¿por qué no podrías tener? O ese día sería así de, ¿me esperas en la sala? ¿Cómo Me voy a encerrar. No creo que quieras ver. No creo que quieras ver. Ya sabes cómo era, no creo que quieras ver. Ay, no, pobre Jorgito. No, cuando eso pasa, ellos ya se van, porque es como ya está con alguien. En el ámbito que sea, no nada más como mi marido. O sea, si se muere un hijo, el hijo va a estar al pendiente de la madre hasta que la madre esté bien. Si se muere un padre, es igual, o sea, es como, yo no me voy a ir hasta que yo vea a mi hijo bien, pues fuerte de nuevo, o sea, sí, entonces ya empiezan a trascender. Eso no quiere decir que no vengan en este 31 de octubre, porque el velo se hace súper sutil. Y entonces es cuando ellos pueden bajar para ayudarte en lo que tú quieras que te ayuden. Bueno. Pregunta, ¿31 o el 1 y 2? ¿O Es que empiezan a bajar desde el 31. Nosotros las brujas trabajamos el 31, nuestro año nuevo. Es donde ahora sí ya la época oscura, es la época de las brujas, la época de la sabia, de la anciana. Nosotros trabajamos 3 fases, la doncella, la madre y la anciana, a lo largo del año. En Mabón, que ya pasó en septiembre, empieza esta época de la bruja, de la anciana, de la sabia. Entonces, al trabajar estas energías de oscuridad, te da la oportunidad de que con sabiduría y equilibrio puedas llamar a tus espíritus, a tus ancestros, a estas personas que no conociste y de donde vienes y de donde a ellos eres lo que eres en este momento. Entonces, el velo entre los mundos se recorre como una telita, es que si lo pudieran ver. Sí, me la estoy imaginando. Es como una telaraña que se empieza como a disolver y ya están allí, esperando, a eso sí, esperando a que tú les des la pauta para entrar. Solamente esas noches. Esas noches empiezan desde el 31 de octubre y pueden durar 5 días, 3 días. Este velo tan sutil que ya no existe y entonces puedes tener contacto con tus ancestros. En sueños, en persona, bueno, en espíritu, alma, a persona, en señales, en cosas tan sutiles, pero aunque sean bien sutiles, tú te das cuenta que fue una señal de que alguien vino a visitarte. Y eso, ahora sí que todo esa
cosmovisión de la muerte es como bonita, como reconfortante, creo yo, de alguna manera, ¿no? Porque al final puedes tener contacto con ellos unos días del año. Pero ¿qué pasa con la gente que esos días, al tener estas vibraciones bajas, este velo tan delgado, pues es un momento también, pues sí, como de crear y hacer cosas feas, ¿no? O sea, se oyen un montón de cosas, o sea, así que raptan bebés, que la cuestión de los animalitos, o sea, como muchas cosas. Ahí no sé si tú me pudieras ahí como quitar la duda, porque hay también como corrientes del satanismo. Entonces, y no todas hacen ese tipo de cosas. Entonces, ¿nos puedes ahí como iluminar un poco? Iluminar un poco, a ver. Sí, hay iglesias, cultos o gente que tiene sus propios cultos. Hay un tipo que se llama Anton LaVey, que fue el primer hombre que en erigir una iglesia al diablo. Y a toda su corte, porque el diablo también tiene sus cortes. O sea, el diablo era un ángel caído que al final siempre existe con luz, ¿ok? Pero a pesar de esto, Anton LaVey jamás, en lo que se sabe, en las leyendas que se cuentan de él, hizo un tipo de ritual de estos. Él solo bajaba la energía de Baphomet, de Balak, ¿no? Para pedirles favores, para pedirles el favor de que la iglesia creciera, porque le gustaba el lado oscuro. Al final es un lado oscuro, ni siquiera de baja vibración, solo es el lado oscuro, ¿ok? Pero esto se empezó a tergiversar de manera terrible. Y hay gente que ofrenda sangre, que ofrenda juventud, que ofrenda pues cosas pequeñas para poder tener un poder. Y realmente sí existe y sí lo hacen. Y yo siempre digo, cuando tú bajas una deidad, la que sea, hablando también de esta corte de demonios, ellos no te piden nada a cambio. O sea, bueno, sí te piden algo a cambio, pero no te piden algo grande o algo como lo que me acabas de mencionar. Tú puedes llegar y decirle, te ofrezco o te ofrendo un vaso con agua, o una vela, o un incienso, o te doy 3 guayabas. Y esta deidad, energía, entidad, te la va a aceptar. Él no te dice, tráeme a el Bester Gordillo. Se fue a hacer un ritual terrible y le pidieron algo a cambio y ella ofreció a alguien de su familia. Y así. Y ella no tenía por qué ofrecer. Si ella hubiera dicho, te ofrezco una canasta de frutas, eso hubiera sido suficiente. Esa es la trampa que ponen estas entidades oscuras. Esa es la trampa. Como la ofrenda, el pago. ¿De qué tamaño es tu avaricia? ¿De qué tamaño es tus ganas de éxito? De ese tamaño ofrendas. Sin entender que estas deidades o estas energías no te están pidiendo ese tamaño, solo te están pidiendo algo a cambio, lo que sea. Por eso pasan estas cosas. Oye, y ahora sí que del otro lado, ¿qué podemos hacer como para mantener una energía o una vibración, aunque esté, no sé si baja en esas épocas, o sea, mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues sí, para tener como una vibra pues bonita, una vibra como de protección contra pues todo lo que está pasando un poco afuera, Ok, a nivel día a día. energético. Bueno, primero y antes que nada, debemos de saber que si yo estoy en desequilibrio, la estoy pasando muy mal, si no me siento en control de mis emociones, de mis sentimientos, es preferible no llamar a nadie ni hacer ninguna petición de nada. Ya ni poner así altar ni nada. Porque te puede entrar cualquier cosa. Cualquier tipo de energía puede entrar. ¿Ok? Altar, pues lo puedes poner. Tenemos que entender que el altar es un portal.
que solo ya lo ves físico, porque el portal está abierto. El portal está abierto desde el 31 y el portal está abierto sin que nadie lo abra. Se abre solito. O sea, ya está ahí. Ya. La energía, la tierra, la vida, el universo, te lo abre solito. Y puedes poner tu altar. Lo que no recomiendo hacer es que si no estás en un equilibrio perfecto, bueno, perfecto, porque nunca vamos a estar en un equilibrio perfecto, no llames a nadie. Porque puede entrar cualquier cosa. Y eso sí, son cosas chocarreras que te pueden ver la cara, te pueden decir que es muy bueno y al final no es bueno. Entonces, pongo mi altar, le prendo mis luces o mi luz o mis veladoras a mis ancestros, a mis espíritus, a mis parientes muertos recientes, pero no llamo nada. Y ahí lo dejo. Ellos saben. Ellos saben, porque se dan cuenta. ¿Qué más podemos hacer ese día de protección? Esto que ven en las calabazas de brujas, que hacemos en Samhain, porque para nosotros es Samhain, de ahí proviene la palabra Halloween. Estas calabazas era para espantar a los espíritus que bajaban o entraban a través de ese portal que vibraban feo o bajo, o a los demonios, igual que los espantapájaros. Para eso se hacían. Eso sí puedes hacer. Se oye bien raro, seguramente la gente dice, no es de nuestra cultura. No es que sea de nuestra cultura, no. Es algo que se hace para espantar a los espíritus de bajo astral. Fíjate, o sea, está muy interesante cómo, o sea, parecía una época como tenebrosa, que pasaba algo feo, pero, o sea, ya como entendiendo el trasfondo tinte terrorífico. En realidad el tinte terrorífico es voy a ponerle algo a las entidades para que les dé miedo y no entren a mi casa. O sea, no date miedo a ti, humano. Claro. O sea, lo que estoy poniendo horrible no es para que te dé miedo a ti, humano, es para que le dé miedo a las entidades de bajo astral que pueden entrar por ese portal que se abre automático en esas fechas. ¿Ok? Entonces, si vamos a hablar, el portal ya está abierto. O sea, ya. Mañana 31 entra esta cosa. O sea, pero el portal ya está abierto. Calabazas, con velas, cosas que espanten, pero no a ti. Ok. Estos seres de bajo astral que vienen, porque tus espíritus, tus almas, tus parientes, tus ancestros no se van a espantar. Para eso se pone. Para eso son estas calabazas. Estas calabazas talladas que ponían o que seguían poniendo en todos lados. Por eso también se visten las personas y se cubren para que no los vean estos espíritus. O sea, esa es la función del disfraz. Es la función principal del disfraz, que bueno, ahorita ya con tantas películas y cosas, pues ya te disfrazas para echar desmadre. Sí, no, si te disfrazas acá de enfermera sexy, sí. Pues digo ya. Exacto, sí, se pierde. Sí. De Gatúbela. Se pierde un poco el... Sí. Agarrar a latigas al espíritu, no manches. Para eso es. Este disfraz de fantasma con la sábana no era para asustar, era como para tú protegerte y ver que entraba a tu hogar, y después de ver que entraba a tu hogar, entonces ya me quitaba la sábana, si no es Gasparín, ¿sabes? O sea, no era esto. Son protecciones. Todo lo que se hace en buena lid en esta época, o en ese tipo de rituales que tenemos las brujas Samhain, es una protección. Porque el velo ya está corrido. El portal ya está abierto. Ahora, ¿quieren por otra protección? Podemos poner una escoba en la entrada de nuestra casa, pero no parada. La vamos a atravesar en la entrada de nuestra casa. O poner sal. Y eso hará que los espíritus de baja vibración no entren. ¿Por qué está tan relacionada la escoba con las brujas? Bueno, esa es otra historia muy interesante. La escoba para nosotros es una dualidad. Es lo femenino y lo masculino. Lo femenino es la pajita, las varitas de la escoba, y claro, lo masculino es el palo de la escoba. Es una unión sagrada para nosotros, ¿ok? Se vincula muchísimo porque en aquellas épocas, pues,
El palo de la escoba era untado con belladona y otras cosas para poder tener un viaje. Y pues se lo untaban. Ok. ¿Ok? Entonces tenías un viaje y las mujeres de aquella época empezaban a tener este viaje con alucinaciones y cosas y empezaban a brincar en escoba. Y a lo lejos parecía que volaban en la escoba cuando solo estaban brincando en la escoba teniendo un viaje a través de hierbas mágicas que se usaban en aquellos tiempos. Ok. Por eso existe la escoba. Otra cosa, ¿qué hay de la Ouija? La Ouija. No, bueno, la Ouija es muchísimo más reciente. Es una tabla que sí se usa para tener contacto con otros planos. La mueve tu energía que pretende que llegue a alguien más. Y vuelvo a lo mismo. Si no estás en equilibrio, cuando tu energía hace que esa plancheta se mueva, puedes traer cualquier cosa a este plano. Sí. Ahí sí, mejor ahí como... Es que quien está como preparado, equilibrado al 100%, lo siento como difícil. Pues es que mira, Si no eres un profesional como tú, por ejemplo. es lo que iba a mencionar. O sea, si tienes una preparación de años en esto y sabes percibir y sentir, no anda por aquí algo que esté bueno, mejor no lo intento, o prefiero no llamarlo, o bueno, sí, lo que estoy llamando, o sea, siento que algo bueno puede entrar, entonces pues saco mi Ouija. Yo no manejo la Ouija, la verdad es que a mí no me gusta, pero tengo mi tabla de hadas, porque también contactas con los seres de la naturaleza, los espíritus de la naturaleza. Entonces puedes contactar, pero si no estás segura, si no tienes una preparación, si no sabes hacer un círculo para que no entre nada, si no sabes llamar a una deidad para que te esté cuidando, mejor no hacerlo, porque sí puede entrar cualquier cosa. Ah. Cualquier cosa. Ouija no. No. Y cuando yo era chiquita las vendían en la farmacia, ¿eh? Sí. Todo el mundo las llevaba así a la Creo que es escuela. hasta en las jugueterías, ¿no? Una Sí, onda así. así era de Ibas al súper y ahí pijamada. estaba. Ajá, sí. Sin saber que no es un juguete. Y mucho menos para niños. Sí, claro. No. Porque los niños son más fáciles. Porque todo lo ven. Todo lo ven. Los niños todo ven. Todo ven. Dicen que también los animalitos, ¿no? Así los perros y así, como que son sensibles a ese tipo de cosas. Sí. Y lo que decías, las plantas. Las plantas todo absorben. Los animales que tienes como mascotas, perritos y gatos, todo lo absorben. Y si se llega a ir a alguno de esos así abruptamente, sin que estuviera enfermo, es porque recibió algo por ti. Igual que los peces. Igual que los peces. O sea, puede ser un indicador de equilibrio que tu pececito esté como bien o vivo. Puede ser un indicador, porque hay muchas veces limpian a los peces y el agua amanece turbia al otro día. Limpias y otra vez turbia. Y pues eso nos indica que esa agua y ese pez está limpiando el ambiente de tu casa. Ok. Si el gato ronronea y te insiste en un solo lugar del cuerpo y está dale, y pasa, el gato te está ayudando a limpiar esa energía. Los gatos tienen esta facultad de cambiar la energía a bien. Por eso el gato negro de las brujas. Y por eso hay tanta pérdida de gatos en esta época. Sí, totalmente. Gatos negros, ¿eh? Sí. Yo que soy amante de los gatos fielmente, que estoy en varios chats de adopciones, así empieza desde agosto. Yo creo que empiezan a decirte así como acuérdate que en estos meses no des en adopción gatos negros. Así de si quieres, por ahí de febrero. Pero en estas épocas no se puede dar en adopción a gatos negros. Pero entonces, ¿de dónde viene ese mito tan horrendo? Pues es un mito, realmente. Porque... De que son de mala suerte. De que, esto de que si pasa un gato y regrésate desde donde lo viste para volver a recorrer el camino porque te va a traer la mala suerte. Claro que no. Claro que no. Hay muchos dioses que están asociados con los gatos. Ajá. ¿No? Los egipcios. Egipcios, ¿no? Ajá. Pero el gato es un animal sagrado con una intuición grandiosa
El gato sabe cuándo acercarse a ti o cuándo no, cuándo lo necesitas o cuándo no. El gato no es necesario ofrendarlo a nada. Con que el gato viva en tu casa es suficiente y hará su gran trabajo. Por eso tienen 7 vidas, porque se reciclan todo el tiempo. Oye, ¿sí es cierto que depende del color? ¿Es como un poco el tipo de vibración o de limpieza o simplemente es como No, el gato? es el gato. Ujú. El gato. Sí, solamente hubo alguna superstición ahí fea por el color y listo. Y ya. Ok. Alguien dijo un día el gato negro, como te vistes de negro ya. Sí. Ujú. Nada que ver. Sí, claro. Es gato, es gato. Ujú. Sí. Los amamos. Los No ven a amamos. adopción gatos negros en estas épocas. Yo acabo de adoptar uno. Así, ¿De qué color? negro. Ah, Camus salami. ¿qué significa? Camus, no, es que se lo pusieron mis hijos. Ok. Camus es un filósofo Ujú. que su filosofía está Francés, basada en ¿no? esto de los absurdos, Ujú. ¿no? De cómo el humano va basándose en cosas tan absurdas o haciendo su vida a través de cosas absurdas. Se lo puso mi hijo el grande, Camus. Okay. Y salami se lo puso el otro hijo, Ujú. porque el otro ama cocinar. Entonces se llama Camus Salami Bitker. ¡Qué bonito! El Camus Salami Bitker, sí. Pero acabo de adoptarlo y es negro. Ah, qué bonito. Yo tenía un gato negro y le pusimos Khaleesi por Game of Thrones. Ah. Ok. Yo le quería poner un nombre egipcio y mis hijos, mamá, ya estás mal porque tenemos un perro que se llama Brujo. Y teníamos una perra que se acaba de morir hace poquitito y se llamaba Runa. Entonces yo quería poner otro nombre así, ya no me lo permitieron, ya me ganaron la batalla esta vez. Eri, yo te quería preguntar, por ejemplo, en alguna consulta de las runas, Ujú. ¿te ha tocado recibir alguna información así como muy, muy fuerte que se la tengas que decir? Ay. ¿O te la guardas? Ajá. ¿O es así como del... No, o bueno, yo leo las runas normalmente, Ujú. pero mi manera de contactar o de hacer mi mediumnidad con alguien más que llega a preguntar por su difunto es a través de las runas. Para mí ya es más fácil. Es como el método que adopté porque no podía. Entonces, sí llegan y si de hoy quiero saber cómo está mi abuelito. Ujú. Ok. Una vez me tocó, eso fue muy fuerte porque esta chava quería mucho a su abuelito. Es una chava que creció con su abuelita y su abuelito, sus papás brillaron por su ausencia y la fueron a dejar con ellos. Sí veía a sus papás, pero muy poco, vivía con sus abuelitos. Muere el abuelo, pasó un tiempo, ella quiere saber algo del abuelo, de unos trámites, de unos papeles, cosas. Empiezo a contactar al abuelo y entonces no llegó el abuelo inmediatamente, porque luego no llegan, ¿eh? A veces que yo por más que llame a alguien o que quieramos contactar no llega. Esa vez no llegó inmediatamente, pero la primera tirada de runas me sale una cosa muy horrible y yo me quedo como mirando todavía y remirando mis runas porque decía, no puedo, no, porque ella quiere mucho a su abuelo. ¿Qué está pasando aquí? Pues salió que el abuelo había abusado de ella y ella no se acordaba. Como a las 3 tiradas llega el abuelo, ella pregunta lo que quería preguntar de los papeles, del trámite, de no sé qué, de la herencia, porque aparte el abuelo no creas que se había muerto poquito, ya tenía como 3 años, 2 años, pero no habían podido arreglar un trámite, por eso vino. Y entonces yo veo eso y me quedo muy sorprendida, pero no se lo dije. Pasó. Después volvió a ir y me dice, oye, es que fui a platicar con mi prima del trámite del abuelo, que y mi prima me dijo, oye, ¿tú no te acuerdas de esto? Porque ella, la prima, empezó a ir a terapia y en la terapia pues se le abrió el archivo muerto y se acuerda y le platica a la prima, y entonces la prima no se acuerda, ella vuelve a venir conmigo, vuelvo a sacar las runas para contactar otra vez al abuelo y vuelve a salir lo mismo. Y entonces ahí ya le digo, es que tu abuelo te está pidiendo perdón por el abuso que te hizo a ti
ti y a tu prima. Y entonces se suelta a llorar terriblemente porque en ese instante recordó todo. Entonces eso para mí fue súper fuerte porque es una mujer que se acordaba del abuelito. El abuelito bueno, tierno, amoroso, y jamás se había acordado del abuso. A ella y a su prima. No, Después de ahí, pues va a sonar bien feo lo que voy a decir, pero le mentó su madre en la sesión y le dijo cosas horribles, que ojalá estuviera en el infierno y que no quería volver a saber nada de él. ¿Y ya el trámite? No, el abuelo lloraba. El abuelo lloraba en el otro plano y decía que el abuelo decía que no había sido algo que hubiera hecho a propósito o por su voluntad, pero ya no quiso indagar más. A mí cuando dijo eso de su voluntad, yo dije, pues que se le metió un espíritu o un ente bajo ahí, porque el abuelo para hacer estas cosas, y el abuelo lloraba mucho. Pero cuando ella dijo, ya no quiero saber nada de ti, no quiero volver a prenderte una vela, no quiero nada, el abuelo se fue y ya no pudimos investigar nada más. Ok. Vaya, y que me pone a pensar, ¿no? Normalmente, pues lo que dicen, un pederasta es un niño abusado que cayó. En la mayoría de los casos así es. Pensando en el, pues me puedo imaginar que no es que fuera voluntario en el sentido de que no, es que no fuera algo que a él mismo lo lastimaba muchísimo. Sí, y a lo mejor no voy a justificar porque eso es algo que no hay manera de justificarlo, pero ya hablando del otro espíritu, pues no podía controlar, ¿no? O sea, hablando ya del otro plano, de cómo lo veía ya en el otro plano. Entonces, esa sesión fue para mí súper fuerte. Y la chava que adoraba a su abuelo no paraba de llorar. No paraba de llorar. Oye, y ahorita dijiste una palabra que dijo esta chava que ojalá que estuviera en el infierno. Desde la tradición Wicca, ¿existe? No, el infierno para nosotros es como vibrar bajito. Hay un plano alto, hay un plano bajo y un plano alto. El demonio tal como lo conocemos, de los cuernos y de la cola, ¿Caracterizó? Perdón, pero tengo dislexia. No. Hay un dios en Wicca que se llama Cernunnos. Es el dios del bosque. Es un dios astado. Es un dios con cara de humano, pero cuernos, pero aparece a veces como un ciervo gigante. Cuando los romanos llegan a conquistar estos territorios celtas, ellos ya traían a esta entidad o energía llamada demonio, y lo primero que vieron que se le parecía era este dios llamado Cernunnos, que era el dios del bosque. Es el dios padre, el dios bueno, el dios que provee, que cuida la abundancia de sus hijos. Y entonces quisieron, pues decir, este se parece, hay que ponerle el diablo, pues tiene cuernos, tiene cola, parece humano, pero no parece humano. Entonces desde ahí agarraron a este dios y tergiversaron todo lo bueno que pudo haber hecho este dios. Hablando de caricaturizar. Sí existe lo bueno y lo malo en Wicca también, como en todo, pero el diablo como tal no existe. Okay. Y por lo tanto el infierno tampoco. Y por lo tanto el infierno tampoco. Okay. Oye, Eri, y por ejemplo, ahorita que hemos estado un ratito hablando de todo esto, que ya platicamos un poquito más las tres, etcétera, con el staff, todo. Tú ahorita, así, en este instante, ¿tú percibes algo aquí con nosotros? Sí, tú échalo. Yo lo he hecho, así de mi ronco pecho. Bueno, paréntesis hablando de que esta colonia es muy vieja y, o sea, en cada rincón seguramente hay muchas historias. Energías, ¿no? sí. Muchas historias. Bueno, a ver, como yo les dije, yo ya ando por la vida cuidándome y cerrándome, porque pues no puedo ir viendo espíritus por todos lados, pues ya no estaría yo viva, ¿verdad? O sea, pues no. Claro. Pero sí, en este lugar, en este edificio, no aquí, y si vamos a hablar de, ya sí, en el pasillo de abajo, en el fondo,
que Ari le dije, esto está muy largo. En el fondo hay una señora, una viejita de hace muchos, muchos años, y está como asomada en el fondo, en el rincón, como que se asoma y sale y así. Eso fue lo único que pude ver, pero no es un espíritu que les vaya a causar problemas, no es uno de esos espíritus arraigados que se quedan, pues ya, como parte del mosaico Sí, y el mobiliario. del mobiliario del asunto. Sí, sírvenle, por favor. No, espérate, pero se la cargas porque ahí te vas. Sí. Te voy a platicar. Ajá. Cuando yo tenía aquí 2 meses Ajá. viviendo, vinieron mis amigos Ajá. No, no es cierto. y No. ese día llego Ujú. y veo que hay una ambulancia aquí afuera del edificio. Ajá. Entonces de la ambulancia bajan una camilla, un tanque, la camilla con una persona Ujú. y se van hasta el fondo. Y Querían bruja, ¿no? vaya, y como que yo dije mira, o sea, seguramente se está recuperando porque ya está de regreso, ¿no? Ajá. Pues al rato llegan mis amigos, entonces música a todo volumen, todos cantando. Perreando no sé qué, aquí. todos perreando hasta el subsuelo. Y tocan la puerta. Ajá. Yo dije, no manches, ya nos vienen a callar. Sí, claro. Ya eran las 2 de la mañana. Ujú. Y entonces es la señora que estaba de portera Ujú. llorando. Ujú. Y me dice, ay, me da mucha pena, pero pues escucho que estás despierta, pues para avisarte que la señora del 4B Ajá. ya se acaba de ir, acaba de morir y pues bueno, va a estar hasta las 8 de la mañana por si te quieres ir a despedir. Y entonces ya así como de, o sea, yo no la conocía. Sé que es una señora y pues el día que llegó, o sea, y esto Ya. tiene, pues sí, 3 años y medio. Pues yo ya la conocí. Y bueno, ahí paréntesis, 1 año después estoy, estaban arreglando algo Ajá. aquí en el tinaco. Ajá. No había agua en este edificio, pero en el del fondo sí. Y me Ajá. dicen, pues mira, en donde vivía la señora ya se quedó vacío. Entonces, pues me dijo mi amiga, ¿no? La que administra el edificio, pues si quieres ve a bañarte al departamento de la señora. Ujú. Y yo, o sea, yo tenía una entrevista de trabajo, tenía que bañarme. que bañarme, pero bañarme. O sea, yo le dije a mi amiga, me voy a tu casa, o sea, dime qué hago, necesito bañarme. Ujú. Me dice, pues ve a ese departamento, está abierto, y ahí bañate. Y bueno, un paréntesis que, pues como estaban todos los amigos cantando y no sé qué, y pues les dije, cerré yo, o sea, súper impactada, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Acaba de pasar esto. Ajá. Entonces mis amigos, pues ya jaladísimos, Sí, claro. no, que vamos a A hacerle un brindar. homenaje. Sí, entonces, según que le cantábamos y no sé qué, o sea, pues claro, como en buena onda, pero pues Sí, claro, en sí. la pena, ¿no? Sí, por supuesto. Yo puedo entender esas cosas. Muy bien. Entonces, pues ahí me voy a bañar a este departamento. Ajá. Y sí sucedió que salgo de bañarme y abro, o sea, como que dejé el cancel abierto y se cierra. Y entonces, o sea, pero hasta les avisé a mis amigos, no inventen, voy a ir al departamento de la señora. Ujú. Y todos de, ojalá que no te espanten. Pasa eso y yo dije, lo voy a grabar, a ver si vuelve a pasar. Sí. Y entonces, tal cual, abro el cancel y yo así, tengo el video Ajá. y se empieza a cerrar y yo así de... ¡Ay, señora! Sí, Estábamos berreando por usted. Se lo estábamos dedicando. Y pues ya, así como que agarré mis cositas y me fui, pero... Pues sí, ahí está la señora todavía. ¿Y la podemos ayudar? Pues no sé si se quiera ir o no, la verdad es que no, o sea, mi contacto fue así cuando entramos, Ari, pero no fue como que viniera a mí. Entonces, Y que vaya, o sea, puede ser ella o puede que haya más de una. pero lo que yo capté entrando fue eso, nada más que no le dije aquí al señor productor porque Sí, ya iba. Se iba a espantar. iba a salir corriendo el productor. Sí. Eso fue lo que vi. Ujú. Pues así las cosas. Así las cosas. Pues bueno.
Híjole, y si me llenan el vaso, no. Ay, ay, ay. Ay, Eri, pues qué padre. Gracias por compartir tu conocimiento y por abrirte pues a compartirlo con nosotros los ignorantes del tema y que es lindo que resuene, o sea, como con lo que cada uno vivimos, ¿sabes? Claro. Esto de Día de Muertos y por ser estas fechas también. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo muy feliz de hablar de estas cosas. Yo no quería ver muertos, pero pues sí, ya vi uno. Ponle unas florecitas. Gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez, otra vez. Sí, claro Y que no. pues les agradezco muchísimo. Yo feliz, de verdad, muchas gracias por todo. Sí, también esperamos la invitación por allá. Sí, ya, Sí, sí, sí. ya irán a mi podcast. Oye, Eri, ¿y en dónde te encontramos? ¿Dónde me encuentran? Espiritualmente en ningún lado todavía sigo viva. Pero TikTok, Instagram, Facebook. ¿Dónde más ando? Bueno, en todos lados, El Bosque de la Magia de Ericana. ¿Tu podcast cómo se llama? El canal es El Bosque de la Magia y el podcast son dos. Se llama En el Callejón con la Bruja y se llama Magia Express, pero estoy con otro amigo al cual amo y adoro en el canal de Fra Baby. Ahí nos encuentran todos los días hablando de espectáculos, pero también tenemos un canal que se llama Entre Hechiceras y Voces del Más Allá. Ah, claro, porque ya la vi haciendo predicciones para de la Casa de los Famosos y toda la onda. Padrísimo, súper bien. Así es, eso es con Efra Baby, exacto. Ahí, lléguenle, denos like, suscríbanse, véannos, critíquennos. Si les caemos mal, no importa, compártenos con quien les caiga, a ustedes les caigan mal. Háganos sufrir un rato. Y Así pues es. también a nosotros, síganos en nuestras redes sociales, Un Café con Mija, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Perfecto. Cuídense muchísimo, pásensela bonito, los queremos mucho. Bye, bye. Gracias. Esto es Un Café con Mija.